A ver, por favor, continuáis la conversación. Continuáis la conversación en el pasillo, por favor. Os vais a perder la mesa más interesante, los que os vais. Os lo aseguro, va a ser una mesa entretenida y muy interesante. Bueno, vamos a acabar puntuales a las 14 horas. Hemos reducido el tiempo, el desarrollo de las jornadas nos ha dejado un 20% menos de tiempo, así es que nos vamos a apretar en los contenidos. Si he entendido bien el encargo de la organización, que se titula este espacio, Liderazgo y claves para la gestión del cambio y la falta de la transformación digital, vamos a hablar de algo que hemos mencionado mucho, que es la secuencia dato, metadato, concepto, contexto, conocimiento, hemos hablado mucho de conocimiento, ciencia y saber. Bueno, pues aquí tenéis a cinco personas sabias en gestión del cambio. Podemos entender que cambio es modificar voluntariamente el estado previo de determinada situación o sistema. Y podemos entender que gestión viene a representar cómo ir de la realidad actual a la deseada. Bueno, pues los aquí presentes en las reuniones informales que hemos tenido y formales ayer y en la web han aceptado un reto para mí muy complicado, que es durante 3 minutos hablar de 3 aspectos que tienen que ver con la gestión del cambio, entendiendo por cambio lo que he dicho y hacia dónde nos dirigimos. Haré la presentación uno por uno para incorporar un poquito del contexto de esa persona que yo conozco y que por supuesto es sesgado y limitado. El que quiera saber más de la persona tiene LinkedIn o la tiene ahí a continuación para hablar de él. Entonces vamos a hablar de experiencias concretas que personas expertas en gestionar su propio cambio y crecimiento profesional han llevado a cabo a lo largo de una dilatada carrera profesional. No repetiré lo que pone en el programa y sí que estamos colocados un poco en la secuencia. Está María Ángeles, está Benja, Fernando, Luis y Xavier. ¿Qué tienen en común las 5 biografías de las personas aquí presentes que han crecido de abajo arriba? Que aunque provienen de formaciones básicas como son Derecho, Ingeniería y Abogacía, son profesionales sanitarios al 100% o al 300%. Llevan comprometidos desde su campo del conocimiento y desde un compromiso muy profundo en muchas organizaciones sanitarias en mejorar la salud y los sistemas de información. Y sin más presentación, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por Benja. No voy a contar todo lo que sé de él, que tampoco es que sepa mucho, aunque sí que he coincidido muchas veces, y yo diría que en la percepción que yo tengo de él, a Benja le pone la precisión, le pone a hacer las cosas bien en lo correcto. En las muchas jornadas de las 6 suele estar callado y activo y comprometido, pero no se da el bombo y va al grano. Bien, Benja, si te parece, mejoras un poquito para lo que tú vas a decir, la presentación, y me falta otro atributo que yo creo que tiene Benja. Lleva mucho tiempo en Osakidetza, desde su desempeño profesional, desde lo más elemental a lo más complejo, ahora subdirector de sistemas, y hay mucha coherencia en la evolución del sistema de información y en la carrera profesional y el desarrollo personal de Benja. De esas 3 ideas claves de gestión del cambio que habíamos acordado. Bueno, bien, pues nada, buenos días, buenas tardes, Unón, ya no sé la hora que es, pues después de que me haya llamado callado, no sé si lanzarme a hablar, dar un mensaje escueto, en fin. Bueno, pues evidentemente llevo pues más de 30 años en salud, pues en Osakidetza concretamente, ejerciendo desde técnico pues hasta la actual posición de subdirector de Informática y Sistemas de Información de Osakidetza, en la dirección general. Y bueno, pues los 30 años, pues la gestión del cambio estaba ahí, ¿no? Es decir, que al final todo proyecto, pues para mí, como lo veo, pues que la gestión del cambio pues siempre ha tenido 4 pilares, ¿no? Al final, como os ha comentado aquí en varias mesas, la idea, ¿no? La necesidad tiene que surgir del profesional. Esa idea tiene que ser contrastada con más profesionales, ¿no? Pues al menos en nuestra filosofía de generar soluciones para toda la red de Osakidetza, si es hospitalaria o primaria.
Entonces, la participación es fundamental en esa idea y a raíz de ahí, pues siempre hablamos de los mismos conceptos. La información, ¿no? Pues para el desarrollo de las decisiones que se vayan adoptando, ¿no? Para adaptar, para aceptar un diseño propuesto para cubrir la necesidad, la formación, ¿no? Cuando ya tenemos algo sobre lo que formar y el posterior acompañamiento, pues yo creo que son pilares pues que siempre han estado ahí. Para mí, ¿cuál es la diferencia ahora? Pues que hasta ahora en la gestión del cambio siempre considerábamos al profesional interno y ahora esto se nos ha roto, ¿no? Porque siempre decíamos que el paciente, ¿no? Estaba en el centro, ahora ya hablamos del ciudadano y es que es copartícipe de los procesos, con lo cual al final entiendo o entendemos que también tenemos que hacer cierta gestión del cambio con esta ciudadanía, puesto que también hay que explicar más allá del algoritmo, que está clarísimo, pero también por qué hacemos las cosas, ¿no? Y al final la salud digital la tienen que percibir como la salud presencial. Entonces, esto también para nosotros creemos que es importante y bueno, casi es la diferencia de actualmente donde estamos con lo que hemos venido haciendo históricamente. Por mi parte, igual lo dejo ahí. Bien, tenemos la suerte de que nos acompañan dos personas que vienen del BID, el Banco Europeo ¿cómo es? Interamericano de Desarrollo. Bien, a Fernando le conocí ayer por la tarde, en que habíamos chateado ampliamente y me dijo que hay tres cosas que en su desempeño actual, que ya es de hace muchos años, y después de haber viajado por varios países de Latinoamérica y de Europa, le impresionan o le ocupan fundamentalmente tres decisiones clave o tres intereses. La primera, ayudar a contribuir a inversiones en grandes proyectos que sean coherentes, es decir, coherentes en la presentación de infraestructuras, de gestión del cambio, de objetivos definidos, de financiación acorde, de herramientas usadas. También le interesa de manera sustancial disminuir la brecha que hay en el acceso a servicios de salud en un territorio tan inmenso como es toda Latinoamérica y Centroamérica. Eso aquí lo llamamos eufemísticamente reducir desigualdades. Ellos hablan de brecha, allí las distancias son más grandes aparentemente en todo, tanto físicamente como en condiciones de acceso a servicios sanitarios y por tanto ese gran proyecto solidario que es el Banco Interamericano busca disminuir esa brecha en esas dimensiones tan grandes. Y la tercera idea clave que ayer compartíamos es que en todo su empeño está la promoción de estándares y de conectividad para que el sistema sea unificado. Tus tres ideas. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, muy buenos días y muchas gracias también a las 6 por la invitación. Para nosotros, de verdad, es un privilegio estar aquí compartiendo con mi colega también de Uruguay, caso yo vengo de Colombia. Y bueno, compartir un poco cómo ha sido estos procesos de transformación digital en la región. Y con relación a tus preguntas, de verdad que uno de los aspectos que comentaba un poco Pablo también en la mañana es generar un contexto en los temas de transformación en salud digital. Un poco lo que desde el banco hemos trabajado es un contexto denominado la Casa Digital, la Casa para la Transformación en Salud Digital, porque es un trabajo que venimos acompañando a diferentes países de la región en sus procesos de adopción de herramientas de salud digital en los modelos de atención. Entonces, definitivamente, la idea no es, como lo hemos conversado, la parte digital solamente temas de infraestructura, solamente temas de software, sino que esta casa digital habla de diferentes componentes, componentes de gobernanza, componentes de infraestructura, efectivamente, componentes de desarrollo de servicios, componentes de analíticos, de uso del dato para tener información y conocimiento, y hay un componente muy importante que se denomina las personas y cultura, es decir, un poco lo que tratamos de trabajar en los apoyos a los países. El banco un poco lo que hace es generar competencias. Evidentemente se pueden se apoya la adquisición de tecnología, pero detrás está un tema de desarrollo de competencias, es decir, uso de la tecnología, ¿para qué? ¿En qué contextos? Entonces hay una componente importante que es el desarrollo de las personas y culturas y cultura con el propósito de generar transformación a través de el uso de la tecnología, o sea, el para qué. O sea, no es solamente tecnología por tecnología, herramientas por herramientas, sino
cómo impactamos los modelos de salud, cómo se mejoran los atributos de accesibilidad, cobertura, oportunidad, calidad en salud. Entonces, ese es un aspecto clave, esencial, y donde se busca que las inversiones o los apoyos a los países pues, estén equilibrados, que haya herramientas de gestión del cambio en las implementaciones. Con relación al otro que comentabas, efectivamente, uno de los desafíos que tenemos en la región, en América Latina, pues precisamente son las brechas, las inequidades, las grandes infraestructuras que tenemos en algunos países, en algunas ciudades, ciudades que pueden tener lo mejor y las cosas también más difíciles. Y es un poco la forma estratégica de llegar allá con estas herramientas, como la brecha digital no puede evitar que esas brechas digitales también impacten los modelos de salud, ¿cierto? Entre quienes tienen acceso al uso de las herramientas y quienes no. Entonces, porque eso también es un aspecto que buscamos a través del trabajo con lo que son generar competencias, como también las herramientas digitales pueden realmente impactar y no generar más divisiones y mayores brechas como tal que ya existen en la región. Y una de las cosas que trabaja también el proyecto de salud digital del banco es acompañar los equipos de gobierno, los equipos de ministerios de salud y demás, generando conocimiento. Creemos que uno de los activos clave es precisamente hacer conocer estas buenas prácticas, el uso de estándares, el uso de conocer experiencias. Hoy, la verdad, ha sido los 2 días, nos llevamos excelente información para nosotros revisarla, reflexionar dentro del banco y de verdad compartir qué está pasando, qué está sucediendo, porque son temas que a todos nos están llegando y podemos entonces con la gente de los ministerios de salud también de la región, de los países, de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador, de México, Argentina. Entonces existe una red de salud digital que se llama la red Raxel y tiene proyectos de la gente de los equipos que están liderando los proyectos de salud digital, un poco discutir todos estos temas que aquí también vemos que son totalmente vigentes con relación a lo que hemos visto, inteligencia artificial, datos genómicos, interoperabilidad, el uso de estándares. Entonces, para resumir ahí, la estrategia de trabajar con los equipos de gobierno, pues nos ayuda un poco también a permear las ideas que se vienen decantando con estas reflexiones. Entonces, pues luego hay muchos temas adicionales ya de pasar, porque el tema de gestión del cambio se vuelve un poco también más conductual y comportamental, pero entonces creemos que con relación a su primera reflexión, allí. Veis que he insistido en la palabra coherencia, tanto en la trayectoria profesional como en la manera de abordar el sistema. Cuando Fernando habla de región, habla de un concepto de región que es diferente al que utilizamos aquí, con otra magnitud, pero habla de un concepto unificado de región que nos vale para todos, incluso con una lengua común con significado amplio, que no es el inglés, que es la lengua del imperio de la ciencia, pero sí es una lengua común en la que nos entendemos muchos millones de personas. Bueno, a Luis le conocí hace ya unos cuantos años y me llamó la atención, entonces yo era gran cliente y él era un proveedor. Y una de las decisiones que había que tomar en aquella época era qué GIS comprábamos o qué GIS adoptábamos. Hace ya bastantes años. Era otra época. Y me llamó la atención precisamente la coherencia en el planteamiento que hacía de su GIS, que había nacido desde el principio en que era capaz de crear unidades de información a partir de cada episodio, pero contemplaba todas las dimensiones de manera unificada. Si nos vamos al cuadro de mando integral, contemplaba la dimensión económica, la de performance, la de desempeño y la de satisfacción del usuario. Todas estaban desde el principio, cuando todavía no se hablaba tanto del dato relacionable, cuando todavía no se hablaba de silos de datos, su diseño, sobre una base de datos compleja, ya incorporaba el concepto de visión integral de lo económico, de lo que se hace en salud, que también tiene repercusión económica, también en salud y también en ciudadanos, como dijo Benja antes. No tengo muchas más cosas que contar de Luis porque no le conozco, pero sí sé que ha tenido después de aquello una gran experiencia en distintos lugares y ámbitos de gestión.
Así que, ¿de qué cambio o elementos claves de la gestión del cambio se habla, Luis? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría, bueno, yo puedo aportar la visión desde la implantación en el entorno privado, ¿no? Y en este sentido sí que me gustaría poner como idea que nosotros hemos visto una evolución en los últimos tiempos de los agentes o digamos, de los jugadores en la gestión del cambio por parte en la experiencia que tenemos en las distintas implantaciones. Es decir, antes nosotros dominábamos el proceso, era el proveedor quien dominaba el proceso de implantación, quien dirigía, y lo que nos estamos encontrando ahora es que hay una llegada de profesionales, sobre todo enfocados a la gestión de procesos, a la gestión de proyectos, y últimamente consultoras especializadas en la gestión de cambio que colaboran en los distintos proyectos, ¿no? Es decir, ahí estamos compartiendo un poco el liderazgo en ese sentido a la hora de abordar un proyecto. Entonces, una idea que tiene que ver con una pregunta que nos hiciste en el chat, si habían profesionales o no habían profesionales, me gustaría ponerlo así encima de la mesa, que es una evolución que se está dando ahora. Y la segunda idea, la que estaba yo pensando, como también con cierta, por poner una idea polémica, para avivar un poco el debate, es, bueno, es decir, una persona, digamos, una parte es quién promueve el cambio, que normalmente son las organizaciones, los dirigentes de las organizaciones responsables de la sanidad pública y responsables de instituciones privadas. Y otros son los agentes que te ayudan a que el cambio sea un éxito. No tiene nada que ver. O sea, todos tenemos claro que tienen que liderar los que están arriba en la cúpula, pero quien ayuda a que el cambio sea un éxito son los profesionales sanitarios. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que plantearnos qué les hemos hecho a ellos durante estos años. Es decir, ¿realmente les hemos ayudado o hemos convertido a los profesionales sanitarios, conectando con la reunión de primaria esta mañana, los hemos convertido en administrativos? O sea, ¿qué hemos hecho? O sea, los que nos dedicamos al tema de la tecnología, creo que tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Y en ese sentido, digo, yo estaba conectando con las dos charlas de hoy, inteligencia artificial, primaria. Es decir, ¿realmente los que estamos aquí estamos pensando en ayudar al médico a mirar a la cara al paciente? ¿O estamos pensando en que el médico siga metiendo datos para luego no mirarlos? O mirarlos parcialmente, o que nos ayuden a hacer el inventario de stocks, o que nos ayuden a las necesidades que tenemos los gestores. Yo vengo también de la gestión hospitalaria, he sido gerente de un hospital y tenía claro por qué quería introducir una herramienta. Pero bueno, ahí dejo mi punto de reflexión y creo que es un tema que deberíamos comentar, es decir, relacionado también con esta tercera revolución tecnológica, es decir, ¿vamos a ayudar a los profesionales o no les vamos a ayudar? Es decir, esto que decían, la crisis de la primaria y la oportunidad, ¿pasa por ahí o pasa por...? Bueno, simplemente lo dejo ahí. De Xavier he coincidido en varias ocasiones, pero por contraponer ideas necesarias para el cambio, ayer en el paseo hacia la cena me decía que a él lo que le pone es la innovación. Tanto Xavier como Benja han trabajado mucho tiempo de manera muy coherente y muy sinérgica en todo el País Vasco, en Euskadi, y en un sistema que tiene una coherencia propia y una propia cultura. Luego, algo debe de haber importante que muchos admiramos, que está ocurriendo en todo el País Vasco desde lo público y lo privado y desde varios roles, y él también se ha movido en varios campos, como puede ser el de la ingeniería. Ahora está en una organización que ha ampliado y ha incorporado más habilidades, aparte del sector salud, de las que podríamos aprender, y también la posibilidad de integrar todo eso que antes veíamos como en conjuntos disjuntos, como podrían ser las ERPs, las CRMs, los resultados en salud o lo que corresponda. Él ha cambiado de organización, la organización tiene una visión más amplia y ocurre una parte de su experiencia en una realidad muy coherente, que es una comunidad de unos cuantos millones de personas con un sistema de información determinado. ¿Qué elementos nos traes para pensar sobre el cambio, Xavier?
Buenas tardes a todos y gracias a la organización por invitarnos. En la conversación previa con Jesús, lógicamente, hablando de gestión del cambio, seguramente la metodología que puede seguir cada uno aplicado en su experiencia profesional, pues bueno, no creo que vamos a descubrir nada nuevo para todos, ¿no? Lo que pretendía hoy era, por lo menos, trasladar a esa metodología los matices que yo veo, por lo menos, que todos los proyectos que van a venir ligados a los fondos Next nos pueden aportar, ¿no? Y digo matices que luego además se encajan con muchas de las cuestiones que hemos ido viendo a lo largo de ayer y de hoy, ¿no? Los proyectos que estamos teniendo ahora encima de la mesa, a mí me gustaría catalogarlos como el final de la cadena de digitalización. Quiero decir, hay muchas organizaciones que tienen una digitalización importante, otros no tanto, y los fondos Next parece que vienen aquí a animarnos a todo esto. Unos podrán completar su proceso de digitalización y otros, de alguna forma, aprovecharán todos estos fondos para revolucionarlos, ¿no? Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, un proyecto de digitalización de toda la anatomía patológica. Es que ya no va a quedar una parte de todo el proceso sin digitalizar. Quiero decir con esto que ya no hay ninguna excusa. La digitalización ya es completa y los que no la tengan están peleando por ella. Eso es una. Otro punto, muchos de los proyectos incorporan un matiz que hasta ahora en muchas organizaciones nos ha dado, que es proyectos corporativos. Una cosa es implantarlo en algún hospital, otra cosa es implantarlo para todo un servicio de salud. Y ese es un matiz muy importante porque, entre otras cosas, voy a tener que poner de acuerdo a muchas más personas que en un hospital, ¿vale? Ayer estábamos con los compañeros que llevan el proyecto del SIL aquí en el Principado. Tenéis un proveedor totalmente competente. Hay una solución totalmente probada, pero es un proyecto corporativo. Te tienes que poner de acuerdo con tus compañeros. Corporativo. Y un tercer punto por cerrar el círculo es que si digitalizamos todos los procesos, si hay un proyecto corporativo, hay un punto en el que decimos, ¿cómo lo hacemos todo ahora? Porque si ya no tengo excusas de tengo algo digitalizado, no tengo excusas de que esto es un silo, ahora ¿cómo lo hago, no? A mí en este caso, cuando hablamos de gestión del cambio, me gusta poner un ejemplo, que los míos están aburridos de oírlo, pero que a mí me pareció muy sintomático y lo vais a ver seguido, ¿no? Ahora que estamos además en época de declaración de la renta y cosas de estas, en el mundo de la declaración de la renta, poneros a pensar en los profesionales que en su día consiguieron una plaza para ser responsables de impuestos sobre la renta, cuando entraron a trabajar, sabían cómo funcionaba el impuesto, cómo había que hacerlo. Sabían hacerlo a mano, como quien diga, el impuesto. Llevan 30 años persiguiendo datos para que eso sea automatizado. Bien, hoy en día a mí me mandan la declaración de la renta hecha a casa. Yo no hago nada y los datos ya están. Ese profesional tiene que pensar en otra faceta de la declaración de la renta que en los últimos 30 años no ha pensado, porque ha estado persiguiendo datos. Quiero decir con esto que hay un tercer punto que es, tienes que repensar todo lo que has hecho, porque si tengo los procesos digitalizados, tengo un mensaje corporativo, ¿cómo hago todo esto, ¿no? Y a la mañana se hablaba también en la atención primaria de, desde el SAS aportaban volver a la esencia, ¿no? Entonces yo, por resumir, 3 mensajes, ¿no? Son proyectos que van a completar la cadena digital, son proyectos corporativos y son proyectos que nos tienen que llevar a repensar todo, ¿no? Aquí mezclamos procesos, mezclamos estrategia. Si no hay estrategia, si no sabemos para qué queremos, vamos a estar perdidos, y metemos ya en la cuña que es que tienes que pensar en grande, porque hasta ahora siempre había un pero al camino que vamos va a haber menos peros, ¿no? Esto liga un poco con los proyectos de cómo lo estamos ligando en el caso del Servicio Vasco de Salud. Bueno, y ahora vienen los minutos de publicidad. Antes de presentar a María Ángeles, el minuto de publicidad es porque la próxima reunión de las 6 será en la penúltima semana de octubre en Torremolinos. Son las jornadas de innovación en salud que estamos preparando, que en este evento tendremos una reunión con el comité institucional. Eso lo estamos preparando en un gran grupo de trabajo al que se ha incorporado de manera activa María Ángeles, ahora que ha cambiado de rol, y con la que yo últimamente he tenido contacto. Antes no la conocía de nada, a pesar de haber trabajado en la comunidad en la que yo nací. Y de veras que está siendo una experiencia más que estimulante el conocer a otra profesional que ha trabajado desde otro rol
en el que yo estuve en otro momento en algún otro lugar. Pero también quiero aprovechar el momento no de publicidad, sino de agradecimiento a todos los que en el COVID habéis creado la oportunidad de que sigamos vivos los que aquí estamos. Parece que hemos olvidado COVID, pero un resultado macro es que un gran problema inesperado se resolvió de una manera y cuantitativamente diferente, entre otras cosas, gracias a los servicios que en tiempo real hicisteis los que estabais en sistemas de información sin dormir durante mucho tiempo. Lo digo porque en aquel momento María Ángeles tenía una responsabilidad de gobierno como algunos de vosotros. No hablo solo del cansancio, sino del talento aplicado en tiempo real a una adaptación, y de eso va el cambio. El cambio va a adaptarse a una situación nueva. Lo decía al principio, pasar de la situación real a la deseada, que es esa con mayor nivel de salud. De pronto viene algo que nos cambia el paso, que ocurre y que se ha resuelto en la colaboración de todos hacia un resultado más favorable. Prueba de ello es que aquí estamos vivos unos cuantos y otros no lo están. No sé si por el efecto de la vacuna o por multitud de cosas. Bueno, este reconocimiento lo tengo porque sigo vivo, aunque yo ya esté en el estado de llano, que se parece a Yayo, y que tiene que ver con que lo único que se puede hacer desde mi posición ahora es hacer planteamientos del qué pasaría si o qué te parece si. Bien, esa es la posición en la que yo estoy ahora y agradezco el seguir con la continuidad. Y ahora María Ángeles, que ha hecho también una trayectoria profesional desde lo más sencillo, desde otras empresas del sector salud, muchísimo tiempo en un hospital, después en el sistema regional de Castilla y León y ahora en una subdirección de un hospital. ¿Qué nos planteas para el cambio? Vale. Gracias por la presentación, Jesús, y gracias por este rato, ¿no? de coloquio. Haciendo un poco referencia a lo que comentabas de COVID, ahí hicimos una gestión del cambio basada en la urgencia, es decir, tuvimos una situación urgente y actuamos frente a esa situación urgente y quizá el quid de la cuestión fue que respondimos a las necesidades. No nos planteamos el cambio desde, como decíais antes, lo que la organización quiere o lo que los directivos consideran que tiene que haber cambios, sino que había una necesidad y había que responder a esa necesidad con el cambio, ¿no? Para mí, y ya centrándome en palabras claves del cambio, yo creo que es escuchar, entender, explicar, responder a las expectativas para generar confianza. Es decir, de nada nos sirve pensar en proyectos de cambio si previamente no hemos escuchado a quien tenemos detrás, que es un poco lo que comentabais antes, ¿no? Cuando planteamos el cambio, ¿en base a qué lo planteamos? ¿A unas necesidades nuestras o a unas necesidades, como ha dicho Benja, ya no solo del profesional sanitario, sino de los usuarios de nuestro sistema de salud que nos lo está pidiendo, ¿no? Y tenemos que escuchar y entender lo que quieren. Y después, como hemos estado hablando en estos días, y ha salido muchas veces, explicar, fundamentalmente, explicar qué es lo que queremos con ello y qué queremos conseguir y en qué les vamos a ayudar, si es que queremos realmente ese cambio para mejorar la asistencia, ¿no? Y luego, en la última mesa, claro, ahora se nos plantea una gestión del cambio que a mí me parece que promete, ¿no? Porque se comentaba que, bueno, pues que la inteligencia artificial va a cambiar un poco el papel que tiene el profesional asistencial, ¿no? Porque ya no va a ser él solo el que participa en la asistencia, ¿no? Sino que va a tener un apoyo, una ayuda, y todo eso hay que gestionarlo bien. Entonces, bueno, desde mi experiencia, que sin entrar en batallas, pues empecé cambiando máquinas de escribir por ordenadores a las secretarías de los servicios médicos y ahora estamos en otro punto distinto, pues bueno, siempre que hay un cambio, hay la disrupción que comentábamos antes de la inteligencia artificial es disruptiva, pero es que cada cambio que hemos hecho ha sido disruptivo. Lo fue la radiología digital, que también hemos hablado de ello, de si se hizo bien o se hizo mal.
bueno, se enfocó en un concepto basado en que nos íbamos a quitar el acetato de encima y nos iba a costar menos, y no planteamos en ese momento a lo mejor las ventajas que tenía ver una imagen radiológica en cualquier punto. Eso en ese momento, y yo lo viví, ni lo pensamos. Nosotros estábamos pensando en no tener más impresoras de acetato y no gestionar más eso, ¿no? Sin embargo, ahora, y enlazo un poco con lo que decías de la patología digital, lo que planteamos con la patología digital ya es completamente distinto. Ya lo estamos planteando de esa manera, y va a tener mucho éxito porque ya los profesionales están viendo que ese cambio va en beneficio de su trabajo, y eso es lo bueno, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi reflexión sobre el cambio. El lema de las jornadas de Andalucía es tendencias, relaciones y límites de los datos de salud. Os habíamos pactado previamente que yo no iba a hablar mucho, sino que es el momento de relaciones cruzadas entre los que han hablado. ¿Qué os ha llamado la atención a unos de a otros? Porque para generar conocimiento hay que identificar relaciones entre lo que ha ocurrido, sea un acto, relaciones de asociación, de causa-efecto. Bueno, pues ahora va de relaciones. ¿Qué os ha llamado la atención de unos con otros que tiene que ver con el cambio? La palabra es vuestra. Gracias. A ver, algo que en el tema de gestión del cambio particularmente me llama la atención es devolver todo lo tecnológico a la parte precisamente humana. Y todo lo que nos han compartido precisamente es volver como a lo esencial, porque te lo digo un poco, como ingenieros a veces uno se obnubiliza con el producto. Entonces que el ingeniero se enamora del producto y pierde la razón, que es el para qué, ¿ya? Entonces a veces perdemos la persona, el humano. Entonces la gestión del cambio, y un poco lo que los colegas en todas las intervenciones nos muestran, es la persona finalmente. O sea, y son herramientas, son tecnologías digitales que ahora vemos, o sea, lo digital tiene mucha relación con lo práctico también. Entonces nos llevan al cómo hacemos las cosas. El dígito es el dedo, ¿no? Entonces nos acercan al cómo hacer las cosas. Y entonces lo que menciona es nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de cómo generar hábitos. Por eso el cambio empieza a volverse un poco más comportamental, porque trasciende lo tecnológico al cómo genero hábitos, cómo me cuido más, cómo volvemos realidad las 10 P's, ¿no? Hablábamos de empezó con las 2 P's y ahora van en 10 P's. Entonces, preventivo, proactivo y demás. Entonces, toda esa tecnología que generamos en la teoría, en las herramientas, finalmente trasciende en lo humano. Entonces, creo que eso, desde mi punto de vista, como que tiene la esencia de mejorar en el actuar, en el contexto, en la familia, en el cuidado de la sociedad y como tal. Entonces yo creo que a veces las herramientas nos pueden obnubilizar, digo, pero finalmente lo interesante es la parte humana, el dígito es el dedo, y creo que allí tenemos mucho para avanzar con las nuevas formas y de incorporar estas herramientas para las 10 P's. Más fuego cruzado entre vosotros. Bueno, a mí me gustaría continuar planteando o planteando la pregunta, ¿qué nos parece? O sea, para hablar de la gestión del cambio tendríamos que plantearnos los resultados de las experiencias que han habido, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos satisfechos con lo que hemos conseguido? Sin duda, hemos mejorado la vida de las personas, hemos mejorado en cuanto a eficiencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a información, la vida del usuario, de los pacientes ha mejorado. Creo que desde mi punto de vista, ¿no? Creo que el resultado ha sido bueno. Hablando de los profesionales, creo que les hemos ayudado en algunos casos. En otros no tengo claro que seamos incluso la causa del problema. Es decir, que no lo acabo de tener claro. Como decíamos en concreto en el tema de primaria.
y en algunos casos también en hospitalaria. Es decir, que tenemos que ver por qué hacemos las cosas que hemos hecho y cuáles han sido los resultados que hemos conseguido, ¿no? Para poder analizar y hacer un planteamiento en relación al futuro, ¿no? Y el futuro pensando, como decimos, ni en las máquinas ni en nuestro producto, sino en lo que queremos que pase, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido me gustaría hacer que entre todos pudiéramos hacer un diagnóstico de lo que ha sucedido, no teniendo claro yo tampoco por mi parte cuál es la conclusión, pero sí, y tampoco siendo crítico por ser crítico, ni autocrítico por ser autocrítico, es decir, que yo creo que hemos conseguido realmente muchas cosas interesantes desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de la rapidez, desde el punto de vista de la portabilidad de la información, quedan otras cosas por hacer. Pero bueno, también tenemos que ser consecuentes y saber que en algunos casos pues no hemos conseguido el cambio que queríamos, ¿no? O sea, el resultado que queríamos. Yo ligando antes con un tema que has dicho también, Luis, a cuenta de si hemos convertido en escribanos a los médicos de atención primaria, etcétera. Yo creo que una cosa que sí hemos conseguido, que quizás es un efecto no buscado, pero que ahora nos puede ayudar, es que hay muchos profesionales que cuando ya participan con nosotros en proyectos saben que esto les va a venir bien. Quiero decir, ahora están aburridos de picar datos, estamos de acuerdo, pero ven que el salto que viene les ayuda, ¿no? Hay grupos de trabajo en los que tú estás ahí con ellos y dicen, joder, es que yo quiero este proyecto, ¿vale? Y luego también tiene un efecto comparación importante, ¿no? A nivel personal, la tecnología es la información. Han entrado en todos los sitios, tú ves lo que también tienes en tu día a día y luego también hay foros como este, hacen que también compartas muchas ideas de tus problemas con compañeros, ¿no? Entonces, por lo menos lo que sí creo que hemos conseguido es que cuando planteas cierto tipo de proyectos ya no tienes que volverte loco para explicarlos, ¿no? Otra cosa luego es que eso suponga cambiar muchas cosas, sobre todo a nivel organizativo, cómo lo abordamos, si tengo presupuesto, no tengo presupuesto, ¿no? y cómo voy a medir el impacto de todo ello, ¿no? Pero yo creo que hace unos años era complejo y ahora pues tienes mucha gente por la labor, ¿no? Porque o lo tienen otros, quiero lo mismo, o por lo menos lo que tengo hasta ahora, si puedo dar el salto definitivo, me ayuda mucho, ¿no? Y también creo que eso tenemos que aprovecharlo, ¿no? Porque antes, una barrera menos que hay que saltar en el camino a llegar al éxito, ¿no? Siento la brevedad, Sí. pero hay una pregunta inevitable. ¿Cuál es el motor del cambio en la triple acepción del término? Motor lo que tracciona, motor lo que impulsa y motor lo que frena, porque sabéis que los motores eléctricos también valen para frenar. Una ronda rápido para que nos digáis cuál es el motor del cambio en el momento actual. Y no voy a repetir lo que ya habéis dicho vosotros. No voy a inducir la respuesta. Ya, bueno, pues a ver, que me has pillado traición porque yo estaba pensando en otra Pues cosa. di lo que quieras y luego dices lo del motor. Y ahora no, simplemente cuando comentabas decías que bueno, pues hay determinados cambios que no han llegado a las expectativas, ¿no? Muchas veces el gran problema del cambio es las expectativas que nos generamos. Por eso decía yo que es importante trabajar con esos profesionales y no generar expectativas falsas. Y luego, de 0 a 100 hay un punto medio, ¿no? Es decir, yo siempre, eso es algo que decía siempre, la perfección absoluta no existe. Entonces, cuando tú intentas hacer un proyecto y que todo sea estupendo y salga todo muy bien, pues probablemente te demores en el tiempo, canses a todo el mundo, no llegues donde tienes que llegar y al final, pues la gente se te va perdiendo por el camino, se cansa y ahí está un poco bueno, pues el éxito o el menos éxito, no vamos a decir fracaso, de lo que tiene un proyecto. Y el motor del cambio, yo creo que, bueno, pues en estos momentos nos ha impulsado todos los, bueno, pues los dineros que nos han venido de Europa, nos han venido muy bien para mejorar nuestra transformación digital. Nos ha impulsado, que era una necesidad que todos teníamos en la cabeza y que
también pues el desarrollo de la tecnología, y lo hemos visto cuando decía Carlos que él en un año el concepto de inteligencia artificial o la inteligencia artificial había cambiado, pues todo eso nos mueve a trabajar para ese cambio y para no quedarnos atrás, aunque con los tiempos muchas veces en la administración pues lo hacemos lo que podemos, ¿no? ¿Y qué nos frena? Pues bueno, pues la brecha, como comentaba, hay una brecha ya no solo de concepto digital, sino una brecha a lo mejor generacional o una brecha de después de pandemia, y es algo que yo he observado, yo no sé si, bueno, no sé si es una percepción mía, como que tenemos un poco cansado a todo el mundo, es decir, cuesta ese cambio, ¿no? Me parece a mí que cuesta más que antes. Es una percepción que yo tengo y no sé si la compartís. Entonces, tenemos que luchar contra ese freno, es decir, tenemos que demostrar a los profesionales que los que les proponemos realmente les ayuda. Bueno, pues yo por mi parte también rápido. Creo que el camino recorrido para mí ha sido positivo. Si miramos atrás de cómo estábamos a cómo estamos, nadie quiere volver. O sea, el papel es historia. Habremos hecho cosas mal, cosas bien. A mí sí me choca cuando hablo, ¿hacemos lo que los profesionales piden? Pues bueno, a veces sí, a veces no, pero el objetivo nuestro no es el profesional. Es nuestro cliente, ahora ciudadano, en cada momento lo movemos de una manera y lo que hacemos lo hacemos para él o para nosotros, que al final somos uno más de nuestro sistema. ¿Qué es lo que se gana? Pues lo que saca, o al menos a mí, si el recorrido que hemos hecho en Euskadi, pues lo ha dicho Xavi también, un tema de cultura. O sea, al final lo que hacemos lo hacemos para todos. En ese para todos, pues es difícil consensuar. Unos se sienten más a gusto y otros pues un poquito menos a gusto, ¿vale? Entonces, quiere decir que eso es así. ¿Cuál es la dificultad? Pues para mí muchas veces el liderazgo, no un liderazgo, ¿no? Pues con un nombramiento de mando, sino un líder natural, ¿vale? Entonces, ahí donde aparece un líder natural, el cambio se ejecuta de una manera mucho más sencilla. Donde no aparece, pues podemos tener más dificultades, ¿vale? Pero quiere decir que al final yo lo veo así, la humanización pues está encima de la mesa. Pues, evidentemente a todos nos gustaría quitar la pantalla, el teclado, que toda la conversación vaya a la historia clínica, que sea explotable, etc. ¿Llegaremos ahí? Pues ojalá, ¿no? Pero yo creo que todavía para llegar a ese punto, pues alguien va a tener que seguir picando datos durante una temporadita, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la historia recorrida o la gestión del cambio. ¿Qué nos impulsa? Pues yo creo que, no sé, ahí por llevarte la contraria también, no nos impulsa la pasta, que también, o sea, sin pasta no hay acción, ¿vale? Pero lo que nos impulsa es, para mí, la sociedad. Cada vez somos más exigentes, ¿no? Lo hablábamos antes, ya no queremos que nos curen, queremos que nos eviten enfermar, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos gestionar cambios, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que nos impulsa es la sociedad. Luego, evidentemente, hay unos temas políticos pues, que también nos marcan las estrategias, ¿no? Y hay que seguirlas, ¿vale? Pero yo creo que el gran impulso es ese. La dificultad, pues hasta hace no mucho, pues ha podido ser el dinero. Entonces, ahora dice, bueno, lo queremos ver como una oportunidad, ¿no? Los frenos, pues que realmente, joder, yo creo que desde que lo que decía al principio de mi intervención, ¿no? Desde que alguien detecta, ¿no? Pues que al final la brecha tecnológica existe, pero también es verdad pues que cada vez el relevo generacional es más importante, las profesionales son más digitales y tienen más ideas digitales, ¿no? Entonces, al final, eso también favorece la gestión del cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos frena? Pues que realmente el hacer las cosas para toda una organización de servicios es más complejo que para hacerlas para un centro o una persona, ¿no? Entonces, muchas veces alguien se disgusta pues porque cuando viene una idea que es buena, escalarla a un nivel de comunidad pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que los frenos vienen por ahí. Y luego, bueno, la reticencia al cambio ha existido, existe y creo que existirá, ¿eh? Entonces, ahí es un poco la gestión que, bueno, nada que aportar, la conocemos todos, ¿no? Y bueno, de momento ahí lo dejo. Gracias. Bueno, yo miraría como dos grandes temas que nos mueven, o al menos en la experiencia, uno más coercitivo que está asociado a los temas financieros, o sea, que te mueve porque te toca, o sea, y eso pasa mucho en los procesos de implementación, al menos en algunos procesos hospitalarios. En nuestro país, por ejemplo, el sistema el modelo de salud es muy atado a la facturación. Entonces, hay un momento en que si no se registra, no se paga. Entonces, algo coercitivo, ¿cierto? Y entonces, sí, ese es algo que te mueve, ¿cierto? Sin embargo, también hay otro tipo de cambios que es un poco más natural,
porque te sirve, porque te es útil, ¿ya? Porque generaste un valor, porque fue mejor, ¿ya? Y ayer lo hablábamos, también en estos proyectos de informatización, mirábamos profesionales y que dice, no, yo en el sistema no trabajo, o sea, pasamos del, si es en sistema, no hago. A los 3 meses, si no hay sistema, yo no hago. Entonces, ¿pero por qué? Y fue natural, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay valor, fue más rápido, fue más efectivo. Entonces, ¿qué te mueve? Entonces, evidentemente se necesita como un poco de las dos, ¿no? Finalmente. Pero finalmente hay temas de por qué usamos la tecnología, ¿cierto? Porque lo hacemos más rápido, porque somos más eficientes. ¿Y qué nos puede dar, qué nos frena a veces los temores, ¿no? O sea, la seguridad detrás de esto. Bueno, ¿quién está detrás de eso? O sea, ¿dónde están mis datos? ¿Quién autoriza? ¿Quién valida? Entonces, creo que esas son algunas cosas que nos dejaría por allí con relación a qué nos mueve y qué nos frena. Ha sonado la alarma, así que os quedan pocos minutos para hablar de motores y de frenos. Muy rápido. Desde mi punto de vista, el motor del cambio, y estaba pensando en una palabra que no es la correcta, es la fe. Bueno, y voy a decir más, la confianza que tenemos en lo que la tecnología puede hacer por nuestra salud. Es decir, esto es lo que mueve nuestro trabajo y pensamos lo que va a aportar a la vida de los ciudadanos, ¿no? Estoy de acuerdo con nuestro cliente, nuestro interés no es el profesional sanitario, sino es el ciudadano, pero el profesional sanitario es el agente que nos ayuda a cambiar y si no contamos con él o no le hacemos protagonista del cambio, lo que tenemos que hacer es el freno al cambio. Entonces, en esa misma respuesta está... Yo, como soy el último, por aportar algo diferente, hay 2 aspectos que no hemos mencionado que son a la vez freno y a la vez son un facilitador, ¿no? La tecnología, ¿vale? Y los aspectos legales. Y pongo un ejemplo que me imagino que muchos de aquí lo estáis viviendo. Yo he visitado al mismo cliente hablando de los famosos espacios de datos en salud. Primer problema, yo no doy mis datos a nadie. 1. Segundo, no hay una normativa que lo sustente. Tú visitas al mismo cliente ahora y le mencionas toda esta historia de las plataformas de datos federadas, que los datos son tuyos, no se van, los compartes y tal, y la cosa empieza a sonar mucho mejor. Y si además viene Europa y aprueba un reglamento europeo para tal, lo que antes de ayer no servía y era imposible, 2 días después también puede ser viable, ¿no? Entonces, quiero decir que por apuntar algunos datos más para movilizar todo esto. Todos sabemos que los coches modernos ahora, en una situación crítica, con sistemas de autoaprendidos y después de muchas pruebas, son capaces de hacer en nanosegundos frenado y aceleración de cada rueda según la circunstancia del momento. El que manda es el conductor, los sistemas, aprendiendo con mucha gente, hacen la operación que tenga que hacer según sea situación crítica de estabilidad o la que corresponda. Y algo parecido ocurre. Los sistemas no son paradójicos, las personas sí que lo somos, como ha quedado de manifiesto en las aportaciones. Ahora os toca el turno de preguntas a vosotros y ya solo nos quedan 8 minutos para terminar. ¿Qué se os ocurre preguntar a los expertos en gestión del cambio? Ahí está Gregorio, ¿alguna mano más? Casi no se te ve, Gregorio, ahí en la penumbra. Hola, nada, 3 preguntas muy sencillitas y directas, ¿no? Primero, ¿qué creéis que no hemos hecho del todo bien en la gestión del cambio? Tenemos ya mucha experiencia para valorarlo, ¿no? Segundo, ¿qué consecuencias ha tenido esto? Que también deberíamos de saberlo. Y tercero, ¿qué tenemos que hacer en el futuro para evitar caer en los mismos errores? Solo eso. ¿Respuestas? Yo lo tengo bastante claro. Primero, hemos lanzado proyectos sin tener en cuenta a todos los agentes participantes y involucrados en la historia. Segundo, la gestión del cambio nunca la hemos presupuestado. No está en ningún sitio, ¿vale? Y tercero, no hemos contado con la organización en la que hay que aplicar todo esto, ¿no? Ahora, los que estáis trabajando en el grupo 3 del Ministerio, la famosa atención al ciudadano, en muchos foros se pregunta, ¿y esto luego quién lo hace? Pero a día de hoy se atiende al ciudadano. Luego, si cambias el sistema, simplemente será la misma persona que lo haga.
¿no? Quiero decir que no hemos contado con nadie, no ha habido presupuesto y la organización tiene que estar informada. Sí, bueno, en ese sentido no quiero ser redundante con lo que has comentado. Es decir, yo creo que lo que no hemos hecho bien, con independencia de muchas veces del mismo control sobre el proyecto, es decir, hemos generado expectativas que luego nos han cumplido en tiempos, en fin, eso no se ha hecho bien del todo, pero bueno, eso sí que hay ahora mismo tecnología para corregirlo y es menos preocupante. Quizá lo más preocupante es o sea, el haber generado frenos porque los agentes han acabado haciendo cosas que no pensaban que iban a estar haciendo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el futuro está, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es conseguir que los agentes jueguen en nuestro equipo, y para ello tenemos que facilitarles la vida, o sea, en el corto plazo. Facilitarles mucho la vida en el corto plazo desde mi punto de vista, ¿sabes? Yo lo del corto plazo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, muchas veces los cambios, los proyectos se nos van a la larga y no recibimos, no percibimos, ¿no? El cambio hasta que no pasa mucho tiempo, y ahora mismo, tal y como evoluciona la tecnología, eso no nos lo podemos permitir. O sea, tenemos que ir dando pasos cortos, seguros, y eso es, yo creo, lo que debemos de mejorar. Y bueno, la administración, eso es complejo, pero tenemos que intentar obtener beneficios de ese cambio a menor plazo, al corto plazo. Bueno, yo por apuntar algo más sobre lo dicho, ¿no? Que al final, siendo cierto todo lo que habéis dicho, ¿no? A veces pagamos en la gestión del cambio, a veces no la pagamos, a veces contamos con la gente, a veces lo hacemos, ¿no? Pues un poquito más a la torera. Pero bueno, yo de verdad que, o sea, un gran problema que veo, y no es solo en salud, entiendo que en la privada pasa lo mismo, ¿no? Que ante cualquier cambio, al final necesitas una época pues para estabilizarlo, ¿no? Queremos que se asiente, que todo el mundo conozca los objetivos, cómo se trabaja. En organizaciones donde la gente tiene una fluctuación de puestos muy importante, pues ese conocimiento se va perdiendo, ¿vale? Entonces, una vez que implementas el cambio, que te vas más o menos satisfecho, ¿no? Y dices, lo he conseguido, qué bien. Pasan X meses y ves que la información pues decae, la cosa no funciona, ¿no? Los cambios que metes, que te voy a contar, que nadie se entera. Entonces, ese acompañamiento que yo aludía es un tema caro. Entonces, lo hacemos muy unido a la primera implantación, al primer esfuerzo, al primer empujón, y luego ya nos olvidamos, ¿no? Y ese olvido, pues lo que hace es que la curva va para abajo. Entonces, la efectividad también decae. ¿Sabes? ¿De cómo arreglas esto? Pues estamos hablando de horas hombre, que bueno, pues todos sabemos los presupuestos y el impacto que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes fallos, el acompañamiento permanente con los profesionales. Sí, en algunas experiencias también hemos hecho algunos errores, ha sido de pronto pensar lo digital como viene lo físico también. Entonces, pensar que no cambiar el mismo proceso, el proceso con las nuevas, con los beneficios que genera, que tiene lo digital. Entonces, eso finalmente, cuando se involucra al usuario final en las etapas posteriores, tal vez no nos da los efectos deseados. Entonces, uno de los grandes aprendizajes es cómo entender cómo sería ese proceso digital, pensarlo desde el inicio. Y creo que hasta ahora por eso se están involucrando más procesos de gestión de cambios desde el principio, cómo vamos a modelar una nueva forma de hacer las cosas. Y no siempre cuando diseñamos las herramientas pensamos de eso, ¿no? Porque es sistematizar los mismos formularios que hoy existen, no es la digitalización, lo tenemos claro, pero eso que parecería ser obvio, lo olvidamos y terminamos sistematizando el desorden. Tino, ¿nos quieres comentar algo? Es una trampa, ya sé que no esperabas que te hiciera esa pregunta. Sí. A ver, me he dirigido así a Tino porque es una de las personas que admiro de hace mucho tiempo, que podríamos aprender mucho de su trayectoria profesional y decisiones críticas tomadas en momentos muy complejos. Convendría escuchar a estos sabios también en la gestión del cambio para no repetir errores conocidos, que es de lo que va
este asunto. Hay cosas que ya conocemos y deberíamos de haber aprendido lo que ha ocurrido. Vaya por ti y por todas esas personas que tanto nos habéis ayudado y que ahora estáis en otro rol. Bueno, me sonrojas, o sea, de verdad te lo digo. Yo creo que soy una persona normal, nada extraordinaria, pero sí creo que si añado algún valor a las cosas, es que lo que hago, creo en ello. Y creo que es importante en la gestión del cambio creer en lo que quieres hacer, ¿no? Porque eso haces un análisis incluso por encima del impacto del propio proyecto. Estás continuamente pensando si realmente estás consiguiendo lo que pretendes alcanzar con él, ¿no? Y yo eso es lo que he puesto toda mi vida en el trabajo, creer en ello, comprometerme y crear equipos. Y los equipos son los que realmente llevan los proyectos al éxito. O sea que todo mi mérito, que es bien poco, es que creo que he trabajado con equipos que han sido sostenidos en el tiempo. Nadie ha marchado abandonado por fatiga. Y creo que hemos conseguido lo que modestamente nos aspiramos con una idea clara, cometiendo errores también. Porque si no cometes errores, a mí me preocupa. Yo creo que del error también se aprende y el error no es un fracaso. Es una iniciativa que te obliga a rectificar para mejorar el error, ¿no? Y yo eso es lo que creo que hay que trasladar a la gente. Donde os metáis, creer en ello, impulsarlo y poner todo vuestro talento a esa disposición, pero sobre todo de equipos. Las grandes transformaciones son de equipos, no son de personas. ¿Veis cómo es un sabio? Ese es el cierre de este rato porque ya llegamos al tiempo y solo quiero compartir algo que me dijo un médico cuando yo iniciaba mi ejercicio profesional. Y no olvides que no vivirás lo suficiente para ver tus propios errores. Esto va de compartir conocimiento y mientras generamos nuevo conocimiento, compartir sabiduría. La sabiduría es esa manera humilde de aprovechar el conocimiento que tenemos y poner permanentemente en tela de juicio aquello que ayer llamábamos conocimiento y que mañana clasificaremos de otra manera. Ese es un gran bucle que se cierra por arriba y que solo se puede hacer en cooperación, compartiendo datos, impresiones, resultados en salud, percepciones, deseos y aspiraciones. Bueno, muchas gracias. Había que ser puntual y siento no haber tenido más tiempo para hablar con vosotros. Gracias a todos.